Bien, vamos a empezar entonces. Eh, este es un poquito de contenido. Esto es para las tres clases que vamos a tener. La primera, que es el día de hoy, vamos a ver una pequeña introducción de el tema de las separaciones. En el segundo, y a continuación vamos a ver lo que es filtraciones. La segunda clase va a tratar todo respecto a la destilación y la tercera clase va a tratar respecto a unos equipos especiales que son el Sosklet y el Dinstar. Bien, como breve introducción, bueno, un poquito la definición de qué es una separación, o sea, para qué realizamos una separación. Una separación, bueno, tiene como finalidad separar varios compuestos. Esta separación puede ser completa o parcial según cómo queden separados los componentes. Es decir, si dentro de una mezcla tenemos el componente A, el componente B, el componente C y el D, una separación completa nos indicaría que al final del proceso cada compuesto lo vamos a tener por separado. Es decir, en un frasquito vamos a tener A, en otro B, en otro C y en otro D. Mientras que en una separación parcial lo que hacemos es separar uno o bueno, pueden ser dos también, compuestos de el resto. Siempre el que separemos va a quedar puro, por así decirlo, o esa sería la idea en realidad. La idea es, bueno, acá está un poquito reducido en el texto que dice con la finalidad de aislar al analito de las interferencias ocasionadas por otras especies químicas presentes, se separa la mezcla en cuestión. Es decir, uno busca purificar lo que uno quiere analizar y deja de lado todo lo que nos molestaría en ese análisis. Eh, Uno tiene que analizar primero cualitativamente qué tipo de mezcla tiene para poder saber qué tipo de proceso realizarle a la muestra con el fin de separar. Bien, primero, bueno, acá tenemos una pequeña tablita de los métodos de separación y en base a qué se realizan estas separaciones. Bueno, tenemos la primera que es la más conocida por todos, que sería precipitación y filtración, que, bueno, lo que trata es la diferencia de solubilidad entre compuestos formados. Luego tenemos la destilación, que creo que conocen la mayoría, que da diferencia de volatilidad entre los compuestos, seguida por la extracción, que esta ya creo que ninguno la utilizó todavía, que es la diferencia de solubilidad en dos líquidos inmiscibles, es decir, la afinidad que tendría con un solvente A y otro solvente B. Y por último, el intercambio iónico que nosotros no vamos a ver porque se encarga pura y exclusivamente industrial. Pero bueno, sería la diferencia de interacción de los reactivos con una resina de intercambio justamente iónico. Bien, hoy como habíamos adelantado, la idea es hablar específicamente de filtración. Como subcontenido tenemos la introducción, una parte específica para papel de filtro, filtración simple y filtración al vacío. Bien, como introducción, sin ir mucho más lejos y sin ánimo de querer profundizar demasiado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de filtrado que tenemos y el tipo de líquido que vamos a tratar. ¿Qué ocurre? No es lo mismo tratar una matriz que es neutra, como puede ser una solución de agua y sal, por ejemplo, que tratar una solución que es ácido sulfúrico con algún otro componente. Si nosotros agarramos papel de filtro normal en ese último caso,
Vamos a terminar carbonizando el papel de filtro, todo va a pasar a través del embudo de precipitado, perdón, a través del embudo y llegando al vaso de precipitado, cosa que uno no desea, obviamente. Con estos datos, lo que uno hace es seleccionar la técnica. Uno tiene que seleccionar si va a ser en frío o en caliente, si va a ser por vacío o gravedad, y por otro lado, selecciona el papel de filtro que va a utilizar. Uno de los casos creo que clave a la hora de hablar de filtraciones es qué no se puede hacer. Por ejemplo, unas cosas que no se puede hacer, y quiero que lo tengan muy en claro, por lo que vamos a ver justo a continuación, es filtrar coloides. Y acá viene la parte donde ustedes se empiezan a preguntar qué es un coloide. Bien, un coloide, sin ánimo de entrar mucho en detalle, porque no viene al caso, un coloide es básicamente una solución que tiene que tiene un sólido flotando, porque no se disolvió, pero que no se puede separar eh, gracias a una filtración. Esto es un poquito por el tema del tamaño que tiene ese sólido. Generalmente los coloides s- sería un precipitado, sí, sería un precipitado. El inconveniente es que no se va al fondo, sino que queda flotando en el seno del líquido. Un ejemplo de un coloide sería, por ejemplo, la leche. La leche tiene justamente, es un coloide como las... Ok, no entendí que me quisiera escribir en la última, pero eh, Sí, la- perdón, profe, es que me escribí mal el teclado. Como una solución opaca sería. claro, justamente lo que iba a decir es que una de las cuestiones que permiten identificar fácilmente los coloides es que son opacas. Eh, la mayoría de las soluciones cuando tienen o sea, que son soluciones, tienen color o pueden no tenerlo, pero son translúcidas. En cambio, cuando son coloides pueden tener color, como pueden que no, pero son opacas, es decir, cuando la luz atraviesa, eh, si apuntamos con un láser, no se mantiene solo en el camino del láser, sino que uno ve que la luz se expande hacia los lados. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, se está reflejando contra esas partículas muy pequeñas de sólido que están flotando en el líquido. Bueno, cuando estamos en esos casos no se puede separar mediante filtración. Ese efecto que hace la dispersión de la luz, la dispersión por efecto Tyndall, le pueden preguntar a Coli que lo adora ese efecto y me dijo específicamente que les avise para que le pregunten y para obtener una descripción mayor. Bien, no entremos más en detalle que eso. Es muy interesante, pero no tiene sentido. Bien, vamos a entrar en lo que es filtración simple. Estoy seguro que todos hicieron una filtración simple alguna vez. Y a todo esto me faltó el papel. Bueno, ahora vamos a hablar mientras vamos haciendo filtración simple. Bien, hay dos aspectos que son críticos en la filtración simple, el plegado del papel y el vertido líquido. El plegado del papel es crítico porque ¿qué ocurre? Uno tiene dos formas de plegar el papel. Lo que a uno le enseñan cuando está en los primeros años es llegar hasta la tercera figura. Es decir, plegar el papel en cuatro, lo abren en el embudo y empiezan a mandarle líquido. Así, derecho viejo, sin pensar más. La filtración tarda 2 millones de años si hacen eso. Porque, ¿qué ocurre? Entre el embudo y el papel se forma una película de líquido. Entonces, si de un lado del papel tenemos líquido y del otro lado del papel tenemos líquido, el líquido no se va a mover. Ahí está el inconveniente. Entonces, uno que hace, lo sigue plegando, como pueden ver en la figura, hasta la figura número 10, donde queda una especie de abanico. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En contacto con el vidrio y formando esta película que
no permite que pase el líquido, solo quedan los bordes del abanico, mientras que el resto del papel se encuentra en contacto en realidad con el aire. Entonces, cuando sale el líquido, cae de embudo y no se forma esta película que impide la filtración. El inconveniente de plegar tanto el papel es que justamente todos los pliegues terminan en el mismo lugar, y si uno no tiene cierto cuidado, cierto recaudo, se termina rompiendo el papel. Entonces, si se hace con precaución, es una técnica que optimiza mucho el tiempo de filtrado. Pero si no se tiene cuidado, corremos el riesgo de que no funcione como filtración. Sí, Natalia, conviene siempre plegar el papel. El tema es con cuidado, o sea, esto es como todo, no, no hay que tenerle miedo a los instrumentos o a los equipos, pero uno sí tiene que aprender a utilizarlo para poder usarlos correctamente. Bien, ahora un poquito respecto al vertido del líquido y después volvemos a las características que tiene el papel de filtro. Bien, el líquido se tiene que verter como dice en la figura B. Estas dos figuras están en la guía, así que no se preocupen de andar dibujando a las corridas. Uno tiene que apoyar la boca del contenedor, en este caso es un Erlenmeyer, lo tienen que apoyar contra una varilla. Entonces, ¿qué ocurre? El líquido fluye o escurre sobre la varilla y es direccionado. ¿Esto qué ventaja tiene? Ustedes lo pueden direccionar al centro del embudo, entonces no deberían de tener salpicaduras, y si hubiera salpicaduras no deberían salir fuera del embudo. Y otra cuestión fundamental, uno no tiene que sobrepasar el nivel del papel de filtro. Si uno sobrepasara, el líquido va a empezar a pasar por afuera del papel y pierde todo sentido la filtración. Bien, ahora nos tomamos un par de minutitos para hablar del papel de filtro. Papel de filtro, cuando se os nombre en Quali, van a ver lo complejo que es y van a decir qué cuerno me interesa que sea el Wallman, banda blanca, banda negra. Es importantísimo. El tema para eso hay tablas. ¿Qué ocurre? Los filtros varían en muchas cosas. La principal es el diámetro de poro. ¿Qué ocurre? Eh, Uno sabiendo qué tiene que filtrar puede saber qué tamaño pueden tener los cristales, si son más chicos, si son más grandes. Y uno tiene que usar el papel de filtro adecuado, en la idealidad, ¿no? Hablando, en el colegio tenemos rollos de papel de filtro que Dios sabe qué diámetro de poro tiene, porque nosotros claramente no. Pero bueno, funciona para lo que lo necesitamos. Entonces, uno sabe que va a filtrar un determinado tipo de cristal, busca en la tabla y dice, bueno, tengo que usar tal papel de filtro. ¿Qué ocurre? Si uno usa un papel de filtro que tenga poro más grande, el filtrado puede pasar. Porque ¿qué pasa? Agujerito grande, material chiquito, pasa sin traba. Si uno toma un papel de filtro muy pequeño de diámetro de poro, seguro no va a pasar. Eso no hay problema. El inconveniente es que va a tardar mucho. Y además son los papeles de filtro más caros. Por eso, o sea, uno pensaría, bueno, el rollo para evitar que pase, compraba el rollo más entramado, por así decirlo, pero no. Hay limitaciones económicas por ese lado. Los papeles de filtro se le dice Whatman porque es una marca, es como la cinta Scotch, es una referencia, y esa marca viene eh, por color. Entonces, uno dice banda negra, banda roja, banda blanca, banda amarilla y creo que hay azul, y cada una representa un diámetro de poro que es distinto. Por otra parte, los papeles de filtro también hay otro
O sea, hay o subcategorías. Oh, ¿se escucha? Hola, hola. Ah, Sí, sí, te escucho. ¿en qué parte me quedé? Te quedaste en la parte donde hablabas de papel de filtro por color, que había una marca que se diferenciaba por colores y ahí se acabó todo. Perfecto. Hay una marca de filtro que es la Wattman que que viene por color. El color representa el diámetro de poro. Entonces, nada, es la referencia, es como la cinta Scotch. La otra categoría que hay es si es con o sin ceniza. La, Uno preguntaría cenizas, pero si no, ¿qué? ¿Lo voy a prender fuego? Bueno, es por ahí que viene el tema. En Quanti, cerca de fin de año, van a tener una parte de los análisis que se llama gravimetría. En esos análisis ustedes precipitan algo, lo filtran y ese filtrado con el papel incluido va a la mufla. Entonces, ¿qué ocurre? El papel se carboniza y según la composición deja unos cenizas. Lo ideal para estos casos es que no deje ceniza por una cuestión que ustedes van a pesar el precipitado y van a cuantificar gracias a ese peso. Entonces, quiero que noten todo el mundo y el universo de posibilidades que hay respecto a los papeles de filtro y nosotros seguimos usando un rollo que no sabemos ni para qué sirve. Probablemente sirve para filtrar café, eso estamos seguros. Bien, creo que este nos encanta a todos porque es un equipo increíble que nos ahorra un montón de tiempo y uno agarra, dice, sí, la bomba de vacío y que hace ese ruido inmundo en el medio del laboratorio. Pero bueno, nos ahorra un montón de tiempo. Filtración de vacío. Acá hay una teoría con respecto a los equipos de laboratorio. Mientras más partes es, más probabilidades hay de joderla. ¿Qué ocurre? Acá ya empezamos a ver otras cosas que son críticas, como el correcto armado del equipo, y que la trampa del líquido no se llene y lo que es el corte del papel de filtro. Y a todo esto se suma también la correcta selección de papel de filtro y la correcta selección de este equipo para ser usado. ¿Qué ocurre? Bien, descripción general para si nadie, para el que no lo vio, no lo usó, se entere cómo funciona el equipo. Lo que tenemos acá es un embudo que es generalmente, puede ser plástico, pero generalmente los que tenemos en el colegio son de porcelana, en el cual hay una placa plana que está perforada, donde va apoyado el papel de filtro. Entonces, todo esto está conectado con un tapón a un Kitasato, que es básicamente un Erlenmeyer con salida lateral y de vidrio un poquito más grueso. Digo un poquito porque en realidad los que son buenos son bastante más gruesos, pero los chicos que rompen Kitasato generalmente devuelven chinos y los chinos no se diferencian demasiado de un Erlenmeyer. Bien, por acá sale aire, que estamos aspirando con una bomba de vacío. Sale aire, entonces si sale aire significa que empieza a bajar el líquido con más fuerza. Entonces sale el aire y entra en este aparatito, por así decirlo, porque en realidad no es un aparato, en este recipiente que se llama trampa de líquido o trampa de vacío, el cual tampoco solemos, en instrumental sí lo usamos, pero en el colegio no se suele colocar, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué ocurre? Si por acá, por algún motivo, se va un poco de líquido, la idea es que no entre en la bomba y la rompa, sino que caiga dentro de este frasco.
Si uno utiliza como método de aspiración una trompa de vacío, que es básicamente un tubo Venturi que se conecta en el caño de agua, no habría problema, no se va a romper el tubo Venturi si entra líquido. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes acá están filtrando un filtrado de arsénico, por decir algo, ¿no? Yéndome al pasto, la idea es que no se vaya al agua. Entonces uno coloca esto y de esta forma uno evita que salga lo que no debería salir del sistema. Bien, ¿cuáles son los lugares clave de este equipo en su armado? Bien, tenemos primero que revisar las mangueras. La mayoría de las mangueras suelen ser de goma y como son de goma hay que verificar que no estén resecas. Si están resecas, el vacío no va a hacer tanta fuerza. No es que no va a funcionar, no va a hacer tanta fuerza. Si se usan mangueras incorrectas, la manguera puede colapsarse, es decir, si son las de goma de gas que usamos en el colegio para los mecheros, si uno hace vacío se aplastan. Entonces no sirve para que pase vacío por ahí. Siguiente problema siempre son conexiones de manguera, conexiones de los tapones de goma. Si están resecos los tapones de goma, se puede perder vacío por ahí. Se soluciona muy simplemente poniendo un poco de silicona en el borde del tapón y ya con eso estamos. Por último, y no menos importante, acá en el caso de la trampa de vacío es la conexión de los tubos. ¿Qué pasa? Supongamos que en uno va a entrar líquido y en el otro va a salir aire. ¿Dónde uno esperaría colocar el tubo más largo? Bueno, donde va a entrar líquido para así cae abajo y no lo absorbe la aspiración. Y por último, y no menos importante, cuando uno arma esta parte del aparato, quiero que noten un detalle, quiero que vean el vástago para dónde está. El vástago está opuesto a la tubuladura lateral. ¿Qué ocurre? Si nosotros lo ponemos al revés, generalmente el vástago empieza y termina más o menos en la altura de la tubuladura. Entonces, ¿qué ocurre? Queda enfrentado a la tubuladura lateral y puede salir el líquido, si hay mucho caudal de aire, puede salir el líquido por la tubuladura lateral. Va a parar acá, o sea, a ver, si está bien armado no debería de ocurrir, pero uno intenta minimizar la cantidad de líquido que va a parar a trampa. Para así, nada, después no tiene que andar desarmando toda la parte del equipo y juntando de nuevo el líquido si es que buscaba el líquido, ¿no? Bien, el siguiente inconveniente, y no menos importante, es cómo se corta el papel de filtro. ¿Qué ocurre? Nosotros dijimos que acá tenemos una placa que es plana y tiene agujeritos. Si no tapamos todos los agujeritos con el papel, el aire va a pasar por donde no hay papel. Si cae mucho líquido va a pasar por donde no hay papel, todo se va por donde no hay papel. Porque ¿qué ocurre? No tiene que sufrir la fuerza que implica el filtrado. Entonces, uno tiene que hacer que el papel tape todos los agujeros. Pero ¿qué ocurre? Y acá viene la parte donde vos decís, dale, si haces el papel de filtro más grande de lo que corresponde, te queda levantado. Entonces tampoco sirve. El papel de filtro acá, cuando vayan a usar, van a cortar de más, de menos, de más, de menos. O sea, van a cansarse de malgastar papel de filtro acá. Y nada, es natural, o sea, no es algo que se acostumbre a hacer. eh, Lo que tiene es que los filtros hoy en día, si uno comprara nuevo material, o sea, un nuevo embudo Buchner, que es el embudo este con la placa cribada, si uno comprara nuevos, ya viene estandarizado para los papeles de filtro. Entonces, en realidad uno no tendría que andar cortando papel de filtro. Uno compra papel de filtro, lo pone y se terminó, no se piensa más. Bien, eh, creo que hay que hacer una aclaración que es muy importante. Y es que el equipo de filtración de vacío tiene una limitación que es fundamental. Si ustedes van a filtrar en este equipo sulfuros, o mejor dicho,
casi cualquier inorgánico, hay mucha probabilidad de que pase. O sea, que atraviese el papel de filtro. ¿Qué ocurre? Esto está armado para moléculas que son de gran tamaño. Mientras más chico es el tamaño de molécula, más chico es el tamaño de cristalito más pequeño que encuentren adentro del líquido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si es muy chiquito el cristalito y el agujero es un poco más chico, o sea, no estamos suponiendo que nos equivocamos de papel de filtro. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros agarramos y tiramos con fuerza hacia abajo, lo va a atravesar el papel de filtro. Entonces, este equipo en realidad, y acá viene la parte donde uno se decepciona porque agarra, dice, che, pero estaba bueno, filtraba más rápido, y me estás diciendo que no lo puedo usar para eso, sí, no. Lamentablemente se usa específicamente y con mayor extensión en lo que es la química orgánica. O sea, la filtración de vacío es muy común en orgánica. Lo van a usar en química orgánica 1 y en química orgánica 2, pero es fundamental que entiendan por qué no se usa en los otros laboratorios. O sea, en los otros laboratorios lamentablemente uno puede pensar, che, pero éramos tan pobres que ni siquiera podemos usar este equipo. No, en realidad no se puede por una limitación del equipo. Si ustedes ponen, insisto, por ejemplo, sulfuros, que sería el uso, por así decirlo, más extendido de la filtración, eh, básicamente van a atravesar el papel de filtro. Entonces, nada, pierde su uso. Si estamos filtrando y no filtra, ¿para qué lo hacemos? Sí. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Bien. Eh, Quiero aclarar algo que me parece siempre que está bueno darles herramientas en este, vamos a decirlo, en este país, em, que es uno no, o sea, en el colegio olvídense, nunca van a encontrar un tapón que calce justo en el embudo y a la vez en el Kitasato. No lo van a encontrar en el 90% de las veces. La mejor solución como adaptador de goma es un cuadrado de goma eva, mientras más grueso mejor, con un corte en cruz. Entonces, atraviesan con el embudo Buchner esa cruz, por así decirlo, y mantienen presionando contra Kitasato. Se forma el sello hidráulico y ya funciona impecable. Y la ventaja que tiene ese sistema es que no importa el tamaño que tenga Kitasato, si tiene boca más ancha, más angosta, más ancha, más angosta, funciona en todos casos igual. La desventaja es que ustedes tienen que estar sosteniendo el embudo. Eh, Todo no se puede en la vida, si no usaríamos eso. Bien, esto es el tema filtración, o sea, no hay más secretos, creo que es el tema más simple, así que tampoco esperaba que hubiera muchos más secretos.